Muy buenos días, estimados participantes de esta conferencia magistral que contamos con Alberto Acosta. Es una conferencia magistral dentro de las jornadas de investigación de nuestro Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio de Flaxo, Ecuador. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto tener hoy a Alberto Acosta con nosotros como conferencista magistral. Quiero explicar un poco sobre Alberto. Alberto es economista ecuatoriano. Tiene estudios en la Universidad de Köln, en Alemania. También es intelectual ecuatoriano, pero también político, ¿no es cierto? Él ha sido político, ha sido presidente de la Asamblea Nacional Constituyente en Montecristi, donde él contribuyó mucho a que se incluya el summa causa y los derechos de la naturaleza en la Constitución actual. Y muchas de sus publicaciones también giran alrededor del desarrollo, de las alternativas al desarrollo, del post-desarrollo, entre otras cosas. También fue ministro de Energía y Mina y candidato a presidente por Pachacuti en 2013. Ha sido, y eso es lo más importante, ha sido profesor investigador de Flaxo, Ecuador, en nuestro Departamento de Desarrollo, Ambiente y Territorio. Y él ha aportado con sus excelentes conocimientos y experiencias a las maestrías de desarrollo territorial rural, de economía del desarrollo y de estudios socioambientales que estamos ofertando dentro del desarrollo del ambiente y territorio, y para los cuales invitamos muy amablemente postularse hasta el 4 de junio si tienen interés en estudiar una maestría en Flaxo. Alberto Acosta no solamente ha sido profesor, él sigue siendo apoyo muy importante, enriqueciendo también investigaciones de nuestros estudiantes y sobre todo también es amigo de nosotros y estamos contentos de poder invitarle a que nos dé la charla magistral sobre el tema repensando la economía desde los derechos de la naturaleza y desde los territorios. Antes de pasar la palabra a Alberto, quiero invitarles a amables participantes de esta conferencia, si ustedes tienen preguntas, quieren preguntarle algo a Alberto Acosta, por favor, en el video, cuando ustedes ven la foto, abajo dice una parte que dice preguntas y respuestas. Por favor, escriban ahí sus preguntas. Durante la ponencia voy a intentar sacar los más importantes y hacer un resumen para pasarle al conferencista al final para que pueda dar sus respuestas a sus preguntas que tuvieran. Así que muchas gracias, Alberto Acosta. Adelante. Muy buenos días, muy buenas tardes, sobre todo Anita, porque estás al otro lado del charco. Y quizás buenas noches, porque a lo mejor hay algunas personas que están mucho más lejos. Para mí es un gusto enorme el poder participar en estas jornadas de investigación. Y es un honor poder dar una charla magistral. O sea, una charla debe ser, entiendo yo, un aporte para que la discusión se amplíe. Me habría gustado, sinceramente, participar durante toda la jornada, pero no ha sido posible. Es difícil. Hay una cantidad enorme de compromisos y de actividades, pero de todas maneras me siento muy a gusto de esta visita, aunque sea virtual, a la Flaxo. Ahí tengo muchas amigas y muchos amigos y ahí hice muchas buenas, no solo relaciones, sino muchas buenas investigaciones y aprendizajes. En ese contexto, quiero plantearles la reflexión de este día en 5 puntos. Uno inicial con una tesis que planteo yo como elemento para la discusión. 2, quisiera hablar de lo que representa para la economía el dominio de la naturaleza por parte de los seres humanos. 3, quisiera plantear yo cómo el pensamiento económico es la base de la crisis actual, cómo desde el pensamiento económico estamos alimentando la crisis actual. 4, ya entrando en materia de los derechos de la naturaleza, en tanto herramienta para horizontes civilizatorios de gran transformación, como habría dicho Karl Polanyi.
y naturalmente algunos fundamentos biocéntricos para pensar otra economía. Y en todo este trayecto, una y otra vez, me referiré a la importancia de la visión desde los territorios. Me parece que esto es otro elemento fundamental. Empiezo anotando que personalmente comencé a estudiar economía ya hace 50 años, más de medio siglo en Alemania, y había algunos elementos básicos que ahora los cuestiono profundamente. Recuerdo, por ejemplo, que uno de los ejes fundamentales de la economía era el llamado cuadrado mágico. El cuadrado mágico que consistía en que las autoridades gubernamentales partían de 4 objetivos simultáneos. En la primera instancia era crecimiento económico, estabilidad de precios, lucha contra la inflación, equilibrio del sector externo y equilibrio del sector fiscal. En aquellos años comenzaba a consolidarse en Alemania lo que se llamaría la economía social de mercado. Entonces, el objetivo 3 y 4 fusionó lo que tiene que ver equilibrios externos e internos de equilibrio fiscal, y se incluyó un cuarto equilibrio que es el tema del empleo, pleno empleo como el cuarto objetivo. Y este cuadrado mágico demandaba, como ya lo dije, crecimiento económico, exportaciones, apertura al mercado mundial, habría que ser competitivos. Nos recomendaban a los países del sur global que atraigamos inversiones extranjeras y que así conseguiríamos el desarrollo y alcanzaríamos el ansiado progreso. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Nos encontramos en la actualidad en medio de una grave crisis, gravísima crisis multifacética, porque no solo es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis social, es una crisis ecológica, hay elementos energéticos, alimentarios, hay una crisis igualmente de ideas y de horizonte de futuro. Yo anotaría, y esto es fundamental, que el coronavirus no es el causante de la crisis, agudiza la crisis. La crisis ya estaba en ciernes, la crisis económica global ya se perfilaba en clave de recesión en el año 2019. Ahora el asunto es mucho más complejo y vemos, y esta es la tesis, que la degradación ambiental genera graves violaciones de las condiciones de vida de muchos habitantes del planeta. Hay otras explicaciones, pero me centro en esta para llegar al tema de los derechos de la naturaleza. Esta degradación ambiental, por ejemplo, explica el surgimiento de una cantidad enorme de virus de origen zoonótico, como el coronavirus. Hemos destrozado el hábitat de muchos animales y los virus que tienen esos animales comienzan a trasladarse hacia los seres humanos. El 70% de los virus que están afectando a la humanidad en los últimos 30 años tienen origen zoonótico. Y estamos viendo cómo la contaminación se extiende por el planeta. Enormes islas de plástico en los océanos que siguen creciendo. La contaminación del aire y el agua está provocando muertes en las principales ciudades que llegan al año, según informaciones de Naciones Unidas, a cerca de 8 millones de personas. Los problemas que existen por el hambre, que no ha sido erradicada, y no porque falten alimentos, sobre eso podríamos conversar largamente, ocasionan muertes al año por hambre y desnutrición que pueden bordear los 10 millones de personas. El coronavirus ya va por los 3 millones de personas y creo que es importante entonces tener en consideración la necesidad de fortalecer el principio de responsabilidad de los seres humanos para preservar los ciclos de la naturaleza y reconocer su relevancia. Esta primera aproximación parte simplemente desde un ejercicio de egoísmo ilustrado. Si queremos sobrevivir, tenemos que garantizar que los ciclos de la naturaleza se mantengan. Partiendo de eso, reconozcamos que los seres humanos, desde que empezó la humanidad como tal, desde los albores de la humanidad, ha tenido una relación muchas veces conflictiva, variable, de respeto a la naturaleza, de admiración a la naturaleza. Hemos convivido con la naturaleza y hemos tenido miedo también de una naturaleza impredecible. Y en ese largo proceso, paulatinamente hemos ido buscando mecanismos para dominar a la naturaleza. Estoy pensando en la humanidad como en su conjunto y no en una época en concreto. Paulatinamente, el ser humano, con sus diversas formas de organización social antropocéntrica, se pensó a sí mismo por fuera de la naturaleza. Nos colocamos figurativamente hablando al margen de la naturaleza. Y esa ha sido una de las acciones ideológicas más brutales y profundas de la humanidad.
de la humanidad organizada en lo que conocemos la modernidad. Y eso se plasma en la separación entre cultura, vista como civilización, y natura, vista como salvajismo o naturaleza. Y así quedó expedita la vía para dominar y manipular a la naturaleza. Y esa civilización, que es la civilización del capital, la civilización capitalista, se nutre de esta realidad. Y ese principio básico de dominar a la naturaleza se transforma en una suerte de principio totémico, difícil de contradecir y desmontar. Resulta difícil entender que no podemos dejar al margen esta lógica de dominación, de apropiamiento, de privatización, de destrucción de la naturaleza para encontrar otros senderos. Yo sé, romper las tradiciones es muchas veces más complejo que saltar sobre la sombra de uno mismo. En ese escenario, entonces, vemos con preocupación algunos e indignación otros que hablemos de que la naturaleza es sujeto de derechos, algo que se aprobó por primera vez en una constitución en el Ecuador, constitución pionera en ese y otros puntos. Y vemos también como normal que se reconozcan derechos casi humanos a las personas jurídicas, pero no a la vida no humana. Y entonces tengamos en cuenta que cada ampliación de derechos en su momento fue impensable. ¿Cuánto costó a que tengan los esclavos derechos, los afroamericanos? ¿Cuánto costó a que los pueblos originarios tengan derechos? ¿Cuánto costó a que las mujeres tengan derechos? ¿Cuánto ha costado que la niñez tenga derechos? Les invitaría a leer, por ejemplo, en el trabajo de Ha-Ho Chang, ese profesor muy conocido, economista historiador, toda aquella reflexión que él hace cuando se planteó que los niños y las niñas en Inglaterra, cuando empezaba el proceso de desarrollo industrial, no sean obligados a trabajar, porque hubo personas que reclamaban por su derecho a la libre contratación y estaban preocupados porque iban a perder posibilidades de competir en el mercado. Algo similar sucedió en el caso ecuatoriano, donde nosotros no emancipamos a los esclavos afroamericanos, sino que les manumitimos, les compramos la libertad, pagando a sus propietarios a que no pierdan sus ingresos o sus activos y que tengan alguna manera de resarcirse. En ese sentido, aceptemos que los derechos humanos han demandado y siguen demandando una permanente disputa, y aún así estamos lejos de la vigencia plena de esos. Y en ese camino de derecho a tener derechos, nosotros planteamos como un elemento transformador el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, lo que nos invita, nos obliga a pasar de un enfoque antropocéntrico a uno socio-biocéntrico, que reconoce la indivisibilidad, la interdependencia de toda forma de vida y que además mantiene la fuerza propia de los derechos humanos. Atención, no se puede decir, como yo escuché ya hace algunos años, que los derechos, que es un error creer que los derechos humanos se subordinan a los supuestos derechos de la naturaleza. Esto es falso. Derechos humanos y derechos de la naturaleza se complementan. Los unos hablan de justicia social, derechos humanos, los otros de justicia ecológica. Y las dos justicias van de la mano. La una no puede existir sin la otra. Si nos preocupáramos solo por el tema ambiental, estaríamos haciendo una suerte de ejercicio de jardinería. No podemos descuidarnos nunca del tema social. Y entonces, en este escenario, hay que señalar una primera diferencia. Una cuestión son los derechos de la naturaleza, que dan lugar a la justicia ecológica. La otra son los derechos ambientales que provienen de los derechos humanos, la justicia ambiental. Y recordemos que paulatinamente esta discusión se fue dando en el mundo y hubo una fecha clave que es en la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro del año 1992, que tuvo como detonante, entre muchos otros detonantes, no el único, el informe sobre los límites del crecimiento de principios de los años 70, planteado desde el Club de Roma, también conocido como el informe Meadows, ¿ya? Y ahí se abrió la puerta para pensar en un equilibrio entre economía, sociedad y ecología. Fue un paso muy importante, pero no suficiente. Los derechos de la naturaleza, entonces, van mucho más allá y plantean los siguientes elementos que me parecen importantes.
Desde la lógica de los derechos ecológicos, es decir, los que provienen de los derechos de la naturaleza, se busca proteger los ciclos vitales y los procesos evolutivos, no solo las especies amenazadas o las áreas naturales. Y esto hay que comenzar a ponerlo en clave de territorios y de comunidades concretas específicas. Hay principios que están en la Constitución de Ecuador, vean los artículos 71 a 74, que hablan de precaución, de restricción, de integralidad, de respeto, de mantenimiento, de regeneración, de restauración, de reparación. Se fijan estos derechos en ecosistemas y colectividades, no solo en los individuos. Lo que busca la justicia ecológica es la persistencia y sobrevivencia de las especies y sus ecosistemas como conjuntos, como redes de vida. Una justicia que demanda a su vez posiciones éticas que lleven a erradicar cualquier forma de tortura de los animales, más aún si se trata de actividades, entre comillas, de distracción de los humanos. Y aquí es importante algo. Más allá que pensar en indemnizar, en reparar a los humanos por el daño ambiental que pueda provocar alguna actividad productiva, económica, cualquiera que ésta sea, la vigencia de la justicia ecológica habla de la restauración de los ecosistemas afectados. En realidad, lo que hay que buscar es la aplicación de las dos justicias, ambiental para las personas y ecológica para la naturaleza, teniendo en cuenta que los seres humanos somos naturaleza. Este es el punto medular. Los seres humanos somos naturaleza. No podemos seguir explotándola y destruyéndola. La naturaleza puede vivir sin seres humanos. Nosotros no podemos vivir sin naturaleza. Y esta discusión nos lleva entonces a un paso más. ¿De dónde vienen los derechos de la naturaleza? En esencia, desde el mundo de los pueblos originarios, donde la madre tierra no es una metáfora, es una realidad. Desde el mundo occidental, nosotros vemos como una metáfora a la Pachamama, la madre tierra. En el mundo de los pueblos originarios, en el mundo indígena, esa es una realidad. Sí, que esto quiera decir que vamos a romantizar e idealizar la vida de las comunidades indígenas. De ninguna manera, pero hay que recuperar aquellas visiones, aquellos valores, aquellas experiencias e inclusive prácticas que nos ayudan a leer de otra manera el mundo y a buscar otras respuestas para evitar que la humanidad siga en un camino sin salida si destrozamos la madre tierra. Y incluso podríamos hablar de que quien nos da el derecho a vivir es la madre tierra. Esto es lo que se conoce como el derecho salvaje. Y entonces el tránsito de la naturaleza objeto a la naturaleza sujeto va cobrando mucha fuerza en el mundo. Habría como hablar largo de eso. La Constitución de Ecuador, ya mencionada, pionera a nivel mundial. Hay procesos muy interesantes en Colombia, en donde no está constitucionalizado aquello de que la naturaleza es un sujeto de derechos, pero el río Atrato tiene derechos por ser un ser viviente. La Amazonía tiene derechos. Hay ríos en Nueva Zelanda, en la India, en los mismos Estados Unidos y en otras partes. En síntesis, los derechos de la naturaleza no son opuestos a los derechos humanos. Ambos grupos de derechos se complementan y potencian. Y ojalá algún día avancemos a la Declaración Conjunta de Derechos Universales para la Vida en armonía de la humanidad y de la naturaleza. Urge entonces trabajar en esa línea. Entremos pues a un punto que es clave y fundamental para abordar la cuestión de la economía. El pensamiento económico tiene mucho que ver con la destrucción de la naturaleza. Pese a que ninguna forma de vida, peor la vida humana, es viable fuera o al margen de la naturaleza, las ciencias económicas, entre comillas, han asignado al mundo natural el único y pasivo papel de proveer mercancías que pueden utilizarse como materias primas y demás medios de producción útiles a la valoración del capital. Esa pasividad dada a la naturaleza por parte de las ciencias económicas, ortodoxas o heterodoxas, e incluso de varias corrientes críticas, con honrosas excepciones, ha convocado a banalizar la naturaleza y a perpetuar la mercantilización del mundo natural. En ese escenario, no es eso algo que surge solo en el capitalismo, ya viene desde antes, eso viene desde antes. El elemento distintivo de la actualidad, de la civilización del capital, es que esa mercantilización de la naturaleza se da a una escala cada vez más ampliada por el crecimiento económico
empujado de forma permanente por las ansias de acumulación de capital. Dicho esto, la mercantilización no solo se ha consolidado en términos concretos, sino también en el pensamiento económico. Les invito a que vean, por ejemplo, las reflexiones de los fisiócratas y de los clásicos, donde la naturaleza no protagoniza las elaboraciones teóricas y prácticas, las cuales mantuvieron un marcado antropocentrismo y una fuerte dependencia de la idea del progreso, la promesa de la modernidad que conlleva el progreso y su hijastro, el desarrollo. Luego tenemos Adam Smith y David Ricardo, que también veían al mundo natural como mero proveedor de insumos para la producción. Vemos el Thomas Malthus, entre los que podría mencionar, que ve un permanente enfrentamiento entre naturaleza y ser humano. El mundo natural tenía un carácter malévolo para Nassau William Sr., o es irracional para John Stuart Mill. Si quieren profundizar sobre ese tema, que es muy importante, les invito a leer un texto que escribí con John Cajas Guijarro, que es doctorante de la Flaxo, que espero que pronto sea doctor y ojalá algún día profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, que se llama Naturaleza, Economía y su versión epistémica para la transición, buscando fundamentos biocéntricos para una posteconomía. Esto fue publicado en un libro de varios autores que se titula Voces Latinoamericanas, Mercantilización de la Naturaleza y Resistencia Social. Esto fue publicado a fines del año pasado. Y en ese sentido nosotros también podríamos recuperar lo que aportó el mismo Carlos Marx con su noción de metabolismo social y natural, donde representaba él una compleja unidad dialéctica formada por unidad y naturaleza. Esa compleja unidad dialéctica fue trastocada aceleradamente por el capitalismo y eso provocó tremendas rupturas. Claro que Marx no le vamos a poner en el lado de los que están planteando una salida biocéntrica, él estaba todavía en el lado del antropocentrismo, pero nos plantea elementos realmente importantes. Me gustaría profundizar en la importancia que tienen otros pensadores, más allá de esos, cuyo aporte deberíamos recuperar. En vez del pensamiento clásico de René Descartes, ¿ya?, que veía a la naturaleza como un gran reloj en el cual los seres humanos podían interferir cambiando de piezas o acomodando las piezas, les invitaría a recuperar el pensamiento de Baruch Spinoza, aquel célebre judío, un filósofo de hace ya 400 y pico de años, que hablaba de que la naturaleza se recrea a sí mismo y que no es creada por nadie. La natura naturanda, no la natura naturada. ¿Ya? Y entonces ese es un aporte. Me gustaría algún día que me inviten a hablar sobre el aporte de un alemán muy poco conocido incluso en Alemania, un señor que escribió un libro en 1713 que se llama Silvicultura Económica, un señor Hans Karl von Karlowitz, que fue el primero que acuña el término de sustentabilidad. Entonces es muy importante sintonizarnos con lo que aporta el mundo indígena, con estas otras formas de ver la realidad y aportamos en ese sentido para ir en un proceso de mestizaje construyendo los derechos de la naturaleza, que a la postre llegan a aceptar que somos la naturaleza y que la naturaleza nos da derechos. Dicho esto, en un cuarto punto de reflexión, que espero que no esté muy pasado del tiempo, nos llevamos a lo que podrían ser los horizontes de transformación civilizatoria desde los derechos de la naturaleza. Se supera el pensamiento reduccionista y se enfrenta el pensamiento reduccionista con el tema de los derechos de la naturaleza. Aceptar a la naturaleza como sujeto de derechos no es simplemente incorporar en el marco jurídico, sino plantear horizontes de gran transformación. Uno, desarma la pretensión de mercantilización total que tiene el capitalismo con sus perversas lógicas de acumulación movida por la codicia y el afán de lucro sin fin, tan enraizadas en la economía dominante. Dos, plantea una disputa desde lo que llamaba Aníbal Quijano, ese célebre pensador latinoamericano recientemente fallecido, desde los mundos de la indigenidad, disputa el sentido histórico de la modernidad, que estableció una perversa división entre lo natural y lo cultural. Tres, plantea la necesidad indispensable de superar visiones y prácticas antropocéntricas, pero también
plantea la necesidad de un ejercicio de descolonización y despatriarcalización. Son elementos fundamentales. Y todo este proceso de mestizaje jurídico resume, al sumar visiones de los pueblos originarios, con aquellas expresiones jurídicas de la modernidad, sobre todo empeñadas en proteger el ambiente en beneficio de los humanos, para la construcción de un nuevo marco referencial para que nosotros podamos transitar a otra forma de organizar la vida en armonía o en equilibrio del ser humano consigo mismo, la vida en armonía o en equilibrio de los seres humanos viviendo en comunidad, la vida en armonía de las comunidades entre sí y de individuos y comunidades viviendo en armonía con la naturaleza, como es la base del buen vivir o summa causae. Entonces, desde esos derechos básicos se puede arrancar la búsqueda de fundamentos biocéntricos para la construcción de una otra economía, ¿ya? Y eso implica necesariamente ponerle en su nivel a la economía. La economía no puede ser más una suerte de ciencia imperial de las otras ciencias sociales. La economía tiene esa pretensión y las otras ciencias sociales de una u otra manera se han subordinado a la economía. La economía busca dar respuestas desde los modelos. No discuto el valor de los modelos, pero son simplemente aproximaciones a una realidad que cuando se forzan esos modelos se distancian de la realidad. Entonces aquí es muy importante reubicar a la economía como una ciencia subsidiaria de las otras ciencias que también son subsidiarias a su vez de la economía. Este es un tema fundamental y entonces ahí en clave de pluriverso, aquel mundo que tiene que ser construido permitiendo la vida digna de seres humanos y de los seres no humanos, un mundo donde quepan otros mundos, como dicen los zapatistas, podemos entonces comenzar a trabajar en las respuestas concretas. No solo desde el Estado, y esto es fundamental. El tema de acción no está solo en el Estado o en el ámbito global. Quizás es mucho más importante y por eso valoro yo estas maestrías de la Flaxo, este programa que tienen en la Flaxo de recuperar los territorios. Los territorios tienen que ser recuperados desde una perspectiva activa, no simplemente desde una posición pasiva. No es para que reciban los beneficios y peor aún, para que reciban los perjuicios. Recuerden, ¿qué es lo que se hace con muchos territorios? Se los destina al sacrificio. Territorios de sacrificio, porque hay que extraer recursos naturales, por ejemplo, minerales, para buscar el imposible, inalcanzable desarrollo del resto de la sociedad. Entonces, lo importante aquí es que a través de una subversión epistémica de lo que conocemos economía, debemos dar paso a una transición, lo que podría ser una poseconomía u otra economía que recomponga el metabolismo social natural, trastocado fundamentalmente por la lógica capitalista en su afán de valorizar el capital a escala ampliada. También se aprende entonces mucho de esto para este proceso de quienes tienen una experiencia vivencial en realidades concretas en cada uno de los territorios, porque hay incluso lógicas que nos permiten ver, avisorar relaciones alternativas al capitalismo. En ese escenario tenemos muchos aportes desde el mundo indígena y en distintas otras formas de entender la vida. Dicho esto, entonces, no negaría yo, al contrario, recuperaría las visiones de las lecturas ecologistas, las visiones potentes de las lecturas feministas y todo esto en clave con construir otra forma de entender el mundo y una economía subordinada a las demandas de los seres humanos, pero los seres humanos, individuos y comunidades, viviendo en armonía con la naturaleza. Llego al quinto punto y antes de unas conclusiones, diría yo que es fundamental entonces comenzar a buscar fundamentos biocéntricos para construir una posteconomía. La desnaturalización de los sistemas de producción, de consumo, de vida mismo, de relaciones sociales y económicas, nos llama a un proceso de epistemicidio, si ustedes quieren, de las ciencias económicas conocidas. Hay que reemplazarlas por una ilusión económica que haga un intento sincero por superar todas las corrientes económicas que se nutren de la destrucción de la naturaleza.
por más que no sea ese el discurso. En la práctica, inclusive la economía verde o el capitalismo verde, lo que hace es mantener la mercantilización de la naturaleza. Yo creo que eso nos lleva entonces a la búsqueda y a la construcción de una nueva civilización en donde la economía y la sociedad en general restablezcan el metabolismo social y natural. Y para esto hay varios frentes o varios puntos de acción. Me habría gustado tener el tiempo suficiente para desarrollar cada uno de estos puntos, pero voy a puntualizar los más relevantes. Lo que hay que hacer es que la economía se subordine a los sistemas naturales. Las leyes del funcionamiento de la economía tienen que subordinarse a los sistemas naturales. La naturaleza no se equivoca. No podemos tratar de dominar a la naturaleza. Estamos viendo cómo rompemos los límites biofísicos con esta lógica económica sustentada en la acumulación permanente. En ese sentido, hay que respetar y adecuar la vida digna de los humanos a los ciclos naturales. Nunca vamos a sacrificar la justicia social a cuenta de la justicia ecológica. Además, eso es imposible porque los seres humanos somos naturaleza. El individuo, como la comunidad, en sus respectivos territorios, en una constante relacionalidad e interacción, tiene que buscar una vida armoniosa con la naturaleza y no la dominación del mundo natural. Eso nos lleva a un punto crucial que ameritaría otra conferencia. Hay que superar la religión del crecimiento económico. Un economista inglés, Kenneth Boulding, que no estaba necesariamente en el mundo de los ecologistas radicales, pero era una persona con una enorme visión del tema ambiental, asesor de presidentes norteamericanos, llegó a decir algún día que solo locos o economistas pueden imaginarse una economía con crecimiento económico permanente en un mundo con límites biofísicos. Esto nos lleva entonces a superar, entre muchas otras cosas, aquella aberración ya mencionada de territorios de sacrificio. Eso no tiene futuro, porque a la postre estamos convirtiendo a la tierra entera en un territorio de sacrificio. No va más. Una cifra y una reflexión que la pueden hacer ustedes. Si todos aspiramos a consumir como un ciudadano o ciudadana promedio de los Estados Unidos, vamos a necesitar 6 planetas. Eso es insostenible. Eso es insostenible. Si aspiramos a tener un consumo como tiene China en el caso del cemento, va a ser también insostenible. China en 3 años, 2011, 2012, 2013, consumió 6.515 millones de toneladas de cemento, 1.5 veces más que lo que consumieron los Estados Unidos en todo el siglo XX. Si todos los países ejercen el derecho, entre comillas, al desarrollo, no hay sostenibilidad en el planeta. Este es un tema crucial y fundamental. Y entonces de ahí hay que comenzar a priorizar los bienes comunes, que no pueden ser mercantilizados ni necesariamente estatizados. Las respuestas no vienen ni desde la lógica mercadocéntrica ni desde la lógica estadocéntrica. Lo común, lo territorial, lo concreto de cada comunidad es fundamental. Requerimos un diálogo respetuoso y sincero con las múltiples culturas y saberes, con los pueblos originarios. Esto nos lleva también a algo que recomendaría la Flaxo. Si me permiten una recomendación, como viejo profesor de la Flaxo, hago más hincapié en lo de viejo que lo de profesor, pero les recomiendo, por ejemplo, comenzar a pensar en estudios no desde la interdisciplinariedad, sino desde la transdisciplinariedad, que eso permite una mejor comprensión de la realidad social, de la realidad natural, de los territorios, desde distintas lógicas, como una alternativa de transición y de consolidación de otra forma de ver el mundo y otra forma de construir la economía. Naturalmente, esto demandará una nueva economía, una desconcentración y descentralización de los patrones de producción, otros patrones de consumo, democratizar el acceso a la riqueza, redistribuyéndola, y en ese escenario habrá que ir buscando también todas las igualdades y equidades. Les dejo otro tema para la discusión en otra economía. Hay que recuperar el derecho al ocio creativo. ¿No se han puesto a pensar que el derecho al trabajo en el sistema capitalista es el derecho a que nos exploten? ¿Por qué no comenzamos a darle la vuelta e incorporamos el derecho al ocio creativo? Hay muchos pensadores que han trabajado en eso. Paul Lafarge, que fue yerno de Carlos Marx. Tenemos Bertrand Russell.
John Maynard Keynes. Y podría mencionarles una lista enorme de personas que comienzan a buscar otras formas de organizar la vida. Algo que tenemos que superar y es fundamental es el individualismo en tanto enfermedad social. Así como los seres humanos nos colocamos al margen de la naturaleza para explotarla, para mercantilizarla, a los seres humanos les hemos forzado en la posición de individuos al margen de sus relaciones comunitarias, sin territorio, sin comunidad, que viven una vida cada vez más compleja y difícil. Y hay dos países que tienen el Ministerio de la Soledad para atender la situación de abandono de millones de personas. Y no son países con gente pobre, al contrario, países considerados, entre comillas, como desarrollados. Desde enero del año 2018, Inglaterra, 9 millones de personas, 13% de la población viven en situación de abandono. No son pobres. Japón le siguió con ese ejemplo desde hace un mes o mes y medio. Entonces, en ese escenario, en el tránsito de ir derribando el racismo, el patriarcado, todas las formas de violencia y segregación, y recuperando lo que es la economía popular y solidaria, la economía ecológica, el ecologismo popular, tenemos que incorporar con base fundamental el principio de los cuidados. La economía feminista tiene mucho que decir y entonces nos obliga todo esto a forzar una recomposición de la economía política y de la economía ecológica en clave de reproducir la vida y no reproducir el capital. Creo que con esto hemos avanzado en muchas cosas, dejo sentado simplemente la necesidad de que todo esto demanda diversos niveles escalares de acción, ámbitos estratégicos de acción. No solo es el Estado-Nación, hay que trabajar a nivel global. Y hay aportes simpáticos e interesantes como el del impuesto Tobin para acabar con la especulación financiera, los flujos de especulación financiera. Habrá que terminar con los paraísos fiscales. Habrá que incorporar un tribunal internacional de arbitraje de deuda externa soberana, una propuesta que hice con mi gran amigo Óscar Ugarteche, profesor e investigador peruano que vive en México. Pero hay que comenzar a trabajar más desde abajo, desde los territorios, desde lo concreto, desde las comunidades, comunidades urbanas y comunidades rurales, territorios donde hay luchas de resistencia y luchas de reexistencia. Esta aproximación nos conlleva a plantearnos cambios profundos, a entender las ciudades desde otra perspectiva. Como dice un señor que trabaja mucho esta materia, hay que dar paso a la ruralización de las ciudades, otros ritmos de vida, donde la calidad de vida, de relaciones humanas sea mejor. Saquemos una conclusión de este gran confinamiento. ¿Qué es lo que valoramos o qué es lo que extrañamos? La posibilidad de una relación humana de respeto, de afecto, un abrazo, un beso, tomarse una cerveza. Es lo que estamos faltando. Yo estoy aquí solo y abandonado, pongo entre comillas lo de solo y abandonado, porque luego de esta reunión me encontraré nuevamente conmigo mismo y no con ustedes para seguir compartiendo y seguir reflexionando. Entonces, escribir este cambio histórico, pasar de una concepción antropocéntrica a una sociobiocéntrica es el mayor reto de la humanidad si no queremos arriesgar nuestra existencia sobre la Tierra. Concluyo con 5 puntos básicos, Anita, que espero que sirvan también para el debate. 1, no podemos caer en la trampa del desarrollo sustentable, yo digo, ni del desarrollo a secas, ni del capitalismo verde con su brutal práctica de la mercantilización ambiental. Basta ver el ejemplo del deficiente mercado de derechos de emisión de dióxido de carbono, el mercado de carbono, que es una barbaridad, es una insostenibilidad. En segundo lugar, la tarea no consiste simplemente en volver verde al capital, al capitalismo, sino superar el capitalismo, superar esta civilización de la desigualdad, en palabras de Joseph Schumpeter, y construir una nueva civilización. En tercer lugar, no podemos caer en la fe ciega en la ciencia y la técnica. Yo no niego los aportes de la ciencia y la técnica, pero la ciencia y la técnica tienen que ser una herramienta al servicio de los seres humanos y los seres humanos no tenemos que ser una suerte de extensión de la técnica y de los avances tecnológicos. Un tema que abordaba un austríaco que yo recomiendo una y otra vez, Iván Illich, que trabajaba mucho desde la perspectiva de la convivialidad.
un cura que ya falleció hace algunos años y que vivió mucho en América Latina. Esto nos lleva también a la necesidad de replantearnos todo lo que es la construcción de alternativas en plural. No hay recetas y modelos indiscutibles. Puede haber muchas experiencias valiosas. Recomiendo el libro El Pluriverso, un diccionario del postdesarrollo que escribimos muchas personas, 110 personas, un libro que les pongo a consideración. Y entonces la construcción de alternativas en plural nos convoca a buscar una vida en mancomunidad de autosuficiencia, autogestión e interdependencia entre los seres humanos, viviendo en comunidad entre sí y con los otros seres vivos, asegurando el poder de autorregeneración de la naturaleza. Aquí juega un papel fundamental todo aquello que hablamos de derechos de la naturaleza. Y quinto, esto tenemos que hacerlo potenciando lo local y lo propio. No niego la importancia del nivel estatal, no niego la importancia del nivel global, pero hasta que cambien los gobernantes con poder global, hasta que cambiemos realmente a los gobernantes con poder nacional, en clave de una gran transformación, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Requerimos espacios renovados, locales y regionales, donde podamos tomar las decisiones, donde se puede ir construyendo una horizontalidad del poder para desde allí tener prácticas democráticas de gestión, creando nuevos mapas territoriales y conceptuales. La tarea entonces es comenzar a trabajar en otro mundo, otros mundos posibles que garanticen la vida digna de los seres humanos y de los seres no humanos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Ojalá podamos sacar algunas lecciones de esta rápida y quizás no muy bien ordenada presentación. Lo que quiero simplemente es invitarles a tener dudas, a dudar permanentemente. Eso aprendí desde muy joven y eso me ha servido en la vida para permanentemente cuestionarme todas aquellas enseñanzas que en un momento dado aparecían como indiscutibles. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Alberto. Fue tan interesante charla. Estaba muy organizado, muy ordenada, hasta sacaste tú mismo los puntos más interesantes. Quiero solamente, antes de entrar a las respuestas de las preguntas que nos llegaron, solamente quería yo ver una cosa me pareció importante, de que tú, siendo economista, eres muy crítico, ¿no? a la economía, al capitalismo, y nos llamas un poco la atención que nosotros desde la academia que sigamos investigando, que sigamos atendiendo los temas que tú ahora nos pones, los autores que también citas, y que logremos una investigación en el territorio, ¿no? In situ, y sobre todo también lo transdisciplinar. Yo creo que ese es fundamental, que yo quiero invitar a los que nos escuchan, a los estudiantes, a los futuros estudiantes, a las personas que nos siguen. Y quiero empezar, Alberto me contó que él tiene otra cita en Nueva York, ahora con la virtualidad eso es más fácil, pero quiero aprovechar presentarte algunas de las preguntas que llegaron al chat, ¿no? Para que puedas, por favor, contestar. Voy a leer un primer bloque. Si después nos llega otro bloque, perfecto. Hay un espectador anónimo, digamos, no digo quién, anónimo, que pregunta, de acuerdo con la relación humano-naturaleza, puesta a los pies, no al lado. La humanidad por encima de la naturaleza. De ahí el conflicto minero que se mantiene entre poblaciones que demandan las fuentes laborales versus los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cuál será la vía para conciliar ambas posturas? Voy a seguir leyendo y después te doy la palabra, ¿sí? Otro participante pregunta, estimado Alberto, quisiera que por favor expliques la relación entre la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra y la tipificación del ecocidio como crimen contra la humanidad. La una engloba a la otra. Necesitamos que se acepten ambos en el derecho internacional. Hay otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre economía ambiental, bioeconomía y economía ecológica? Otra pregunta. ¿Qué diríamos de Red Plus? ¿Qué diríamos de la economía azul marítima que busca eficienciar el aprovechamiento de recursos marinos costeros? ¿Qué decir de la bioeconomía y otras formas de la conservación neoliberal? Otra pregunta, ¿esos patrones nuevos de consumo se refiere a un consumo como lo que defiende el movimiento Slow Food?
Otra pregunta, democratización debería incluir justicia ecológica, lo que implicaría lo que Marisol de la Cadena plantea, reconocer a los otros no humanos en las consideraciones de lo político, en las definiciones de bienestar y justicia. Interesante lo de la epistemocidia de la economía convencional. Otra pregunta, querido Alberto, ¿qué nos recomiendas? ¿Es nuestro rol como universidad en esta transformación requerida y en el contexto de la virtualidad impuesta? ¿Cómo trabajar esos otros mundos posibles? Yo dejo aquí, después seguir leyendo. Te doy la palabra, Alberto, por favor. Anita, muchas gracias. Agradezco las preguntas y me veo en la situación penosa de no poder responder todas. Primero, porque no estoy preparado para dar respuesta a todas y cada una de esas preguntas. Y segundo, porque voy a requerir mucho tiempo, pero voy a tratar de ser lo más concreto posible. Por ejemplo, esa discusión entre el derecho a tener trabajo y la protección de la naturaleza, caso concreto de la minería, habría que plantearla desde otro punto de vista. El derecho a tener trabajo en condiciones dignas se consigue con la minería. ¿La minería va a garantizar el empleo suficiente para la población en el Ecuador? Si todos los proyectos megamineros entraran en funcionamiento, los 7 proyectos estratégicos, ¿ya? Tendríamos, son cifras oficiales, un empleo inferior a 40,000 personas, lo cual representa menos del 0.4% de la población económicamente activa. En el proyecto de Quimsacocha, o considerado como proyecto Loma Larga, se calcula que en trabajos directos habría 300 personas. En la región que podría ser afectada por una destrucción, si hay un derrame minero, que no es descartable, trabajan más de 20,000 personas en esa zona de Molleturo, Victoria del Portete, Tarqui y demás regiones de la provincia de La Azuay. Invito a que lean un libro que escribimos con John Cajas Guijarro, con William Sager y con Pancho Hurtado, El Festín Minero del siglo XXI, que es un libro que está disponible también en la página web. Luego tenemos un tema claro y preciso. El ecocidio tiene que ser incorporado en el derecho internacional, fundamental. Los derechos de la naturaleza tienen que dar algún lugar a un tribunal internacional de los derechos de la naturaleza. De hecho, ya estamos trabajando con participación de representantes de la sociedad civil de todos los continentes en un tribunal internacional de derechos de la naturaleza, que tiene una fortaleza ética, pero es una forma de reclamar al poder global para que pronto tengamos eso también establecido en el derecho internacional. En ese escenario nosotros podemos recuperar entonces lo que significa los derechos de la naturaleza. ¿Quién representa los derechos de la naturaleza? Los seres humanos. ¿Quién representa los derechos de un niño recién nacido? Los seres humanos, sus padres. Y si no hay padres, su familia. Y si no hay familia, el Estado. Siempre hay algún mecanismo para representar los derechos de la naturaleza. Y eso es algo que está establecido en la Constitución del Ecuador desde el artículo 71. Y hay otra serie de artículos que reconocen eso. Esto es fundamental. Luego también tenemos que ir avanzando hacia todo lo que es la crítica de la Red Plus, por ejemplo, estos mercados que son dentro de la lógica del mercado de carbono, que parten, entre las muchas cosas que me gustaría profundizar, de un grave error, como que el carbono fuera uniforme en todas partes. Una es la emisión de carbono, por ejemplo, donde hay una gran biodiversidad y otro donde hay una plantación. Una cosa es un bosque, otra cosa es una plantación de árboles. Y entonces no se puede poner al mismo nivel y se sigue con la perversa lógica de mercantilizar la naturaleza. ¿Qué implica la desmercantilización de la naturaleza? Ese es uno de los grandes retos que tenemos en economía. Y habría que empezar por el agua. El agua no puede ser negocio. El agua es un derecho humano. Y el agua no demanda necesariamente, como no es privatizable, la estatización, sino la recomunalización del agua, para que seamos desde los territorios específicos los que habitamos ahí, los que controlamos el agua y así paulatinamente ir emancipando a la naturaleza de la lógica perversa de su mercantilización. Hay economías de colores, no solo la economía azul, hay cualquier cantidad de colores de la economía, pero en la práctica estamos poniéndoles apellidos a la vieja economía y no estamos cuestionando la esencia de la economía. No niego el potencial de discusión que puede tener
la economía azul, si vamos a manejar el tema del agua, pero lo fundamental es ir al origen de la economía, a esa economía que se nutre de la visión de dominación de la naturaleza, de acumulación permanente de capital y su mercantilización, que a la postre es su destrucción. Hay muchas alternativas que yo también me gustaría mencionar, como es la que plantean aquí con el slow food, ¿ya? Que es una alternativa muy interesante. Es una forma de reencontrarnos en comunidad. No se trata solo de comer despacio, sería la traducción, sino de convivir el momento de comer. Comer implica uno de los lenguajes más potentes que hay en la humanidad. Y eso entonces nos demanda a replantearnos la relación con la madre tierra, porque tiene que ver con la producción de alimentos, con el procesamiento de alimentos y con el consumo de los alimentos en clave comunitaria. Eso podemos aprender mucho de aquellas pambamesas que vienen desde el mundo indígena. Permíteme, Anita, que haga un comercial. ¿Ya? Hay un libro que me gustaría recomendarles, lo mencioné muy al paso, El Pluriverso, el diccionario del postdesarrollo. Esta es la versión en inglés, pero también hay la versión en español. Esta está disponible libre en la página, en la web, ¿ya? Esta la pueden comprar en Apia Ayala, que es la misma. Hay 110 autores y autoras que contribuyen con una gran cantidad de textos. Hay una crítica al inicio al desarrollo, que a mi modo de ver es un fantasma. Hay luego todo lo que significan las falsas alternativas, como la economía verde, y luego hay más de 80 propuestas diferentes y visiones de cómo pensar el pluriverso. Un mundo donde quepan muchos mundos y que garantice la vida digna de humanos y no humanos. Perfecto, muchas gracias, Alberto. Voy a hacer otro bloque de preguntas para ver si logramos atender las muchas preocupaciones y preguntas de los espectadores, de los participantes. Muchas gracias. Preguntan, ¿los derechos de la naturaleza una apuesta a un mestizaje epistemológico y de praxis que combina fundamentos de pueblos originarios más otros de Occidente y Oriente? Otra espectadora dice, qué pena, debo retirarme, un agradecimiento profundo al profesor Alberto Acosta, a la Flaxo, por este espacio que contribuye a la construcción de otros y necesarios mundos posibles. Otro profesor pregunta, excelente ponencia, ¿cómo se podría fomentar el reciclaje y cuidado del medio ambiente en los jóvenes? Otra pregunta, ¿cómo funcionaría para usted una óptima redistribución de riqueza en beneficio para la conservación del medio ambiente? Alberto, ¿es necesario una ley que recoja los derechos de la naturaleza? ¿Cree que algún día se realice este trabajo? ¿Conoce de algún emprendimiento? Otra pregunta, ¿qué cambios generó el Summa Causae y por qué es importante analizar las prácticas culturales? ¿Se puede entender al desarrollo latinoamericano actual como una mordaza que impide el real crecimiento de los pueblos o como una propuesta que molesta a las personas por la corrupción con la que se ha llevado a cabo? Otra pregunta, buen día, por favor, pregunta para Alberto Acosta. ¿Cuál es la importancia sobre el énfasis del estudio de la economía social y solidaria en tiempos actuales? Pongo otra pregunta, ¿cómo evitar que en estos procesos de reurbanización no se estimule la especulación de la tierra, puesto que hemos visto que en esta coyuntura de pandemia, quienes han tenido la posibilidad de salir de la ciudad al campo son personas con posibilidades adquisitiva alta? Y una última pregunta para este bloque. Chile está pasando por un proceso constitucional en el que se puede incluir la pregunta por los derechos de la naturaleza. Sin embargo, una de las críticas de la referencia ecuatoriana ha sido la limitada coherencia práctica de la política posterior. ¿Cómo los derechos de la naturaleza no quedan únicamente en el plano del discurso? ¿O cómo enfrentarlo a la complejidad de una política marcada por una hegemonía del status quo? Adelante, Alberto. Gracias. Anita, muchas gracias. Sí, efectivamente, los derechos de la naturaleza surgen de un mestizaje. El tronco está en el mundo indígena. En los pueblos originarios entienden a la naturaleza como su madre, ya lo dije, no es una metáfora. Y eso se enriquece con luchas que provienen de diversas partes. Los derechos de la naturaleza no son exclusivos de la realidad ecuatoriana. Sí, nosotros planteamos eso desde el mundo indígena y desde los grupos ecologistas y llegamos a ese mestizaje.
Luego de que aprobamos la Constitución, nos encontramos con que este tema estaba presente ya desde hace mucho tiempo atrás. Mencioné, por ejemplo, a Baruch Spinoza, y podríamos retroceder si alguien piensa en Francisco de Asís. Él ya hablaba de una u otra manera de la naturaleza con derechos, no en esos términos, pero ya hablaba del hermano lobo, de la hermana luna, del hermano sol. Era una relación fraterna que recupera la encíclica Laudato Si del Papa, que hace una crítica profunda al antropocentrismo sin necesidad de avanzar en un verdadero biocentrismo, pero es un paso fundamental. En ese escenario sí hay un mestizaje, pero yo creo que hay que ir más allá. Caminamos hacia los derechos de la naturaleza desde el mundo indígena, desde otras opciones, incluso desde la literatura. Me acuerdo este rato que Italo Calvino, un escritor famoso europeo, en 1957, en una novela que se llama El varón rampante, prefigura un diálogo de Napoleón con un joven que vivió toda su vida en los árboles, y este señor que estaba en los árboles le recomendaba al emperador francés que incorpore en la nueva constitución los derechos de la naturaleza, de plantas, de animales, de la tierra, de las mujeres y de los niños, decía este caballero, este Italo Calvino, 1957. Hay enorme discusión. Entonces, eso confluye a lo que son los derechos de la naturaleza, pero en estricto sentido, quien nos da derecho a la vida es la naturaleza. Y eso nos lleva entonces a replantearnos muchas cuestiones. ¿Cuánto podemos avanzar con los jóvenes y propuestas muy complejas o concretas, más que complejas, concretas? Sí, el reciclaje. Yo creo que aquí también es necesario comenzar a replantearnos los sistemas educativos desde sus raíces. No es cuestión simplemente de más dinero para educación, de más maestros y maestras, de una mejor relación con las familias, sino hay que darle vuelta profunda a la educación. En lugar de tener sistemas que alienten, por ejemplo, la acumulación, hay que buscar la suficiencia y no solo la eficiencia. Hay que buscar la solidaridad y no solo la competencia. Hay que buscar la comunidad y no solo el individualismo. Yo les invito nuevamente a leer las reflexiones de ese personaje nacido en la tierra de la Anita, Iván Illich, cuando habla de la descolarización, que es un punto fundamental. Hay que plantear todo el sistema educativo para transformar el mundo. Cómo avanzar en sistemas de redistribución de la riqueza en clave de derechos de la naturaleza. Me parece que hay uno fundamental. En primer lugar, garantizar un equilibrio de ingresos mínimos a la sociedad y luego redistribuir la riqueza, porque últimamente se ha concentrado mucho más. En medio de la pandemia, en medio de tanta hambre, de tanta pobreza y tanta miseria, la concentración de la riqueza es mucho más acelerada. ¿Y qué estamos viendo? Que se trata de volver a la normalidad y se acelera para regresar a la normalidad. Y ese retorno a la normalidad es el retorno a la anormalidad. Más crecimiento económico, más exportaciones, más inversiones mineras y petroleras, mayor destrucción de la naturaleza. Por ahí hay que comenzar a cambiar. Naturalmente, opciones básicas y fundamentales sería establecer la salud como un derecho humano fundamental, no como una mercancía o un privilegio, una renta básica universal sin condiciones y muchas otras cosas más. El Summa Causa o Buen Vivir plantea cambios profundos. Lamentablemente, los gobiernos de los países en donde se constitucionalizó el Summa Causa en Quichua, en Ecuador y en Bolivia, Summa Camaña en Bolivia, en Aymara, transformaron al Summa Causa, al buen vivir, o al vivir bien, como dicen los bolivianos, en una herramienta de propaganda, en un dispositivo de poder. Lo utilizaron simplemente para intentar modernizar el capitalismo. Y entonces seguimos con la idea del desarrollo, como dice alguien que hizo la pregunta, si es una suerte de mordaza. Aguantamos todo para alcanzar el desarrollo. Hacemos todo tipo de sacrificios para alcanzar el desarrollo. La pregunta es, este rato, basta de ponerle adjetivos al desarrollo, sino ¿qué hacer? Cuestionar la esencia misma del desarrollo. ¿Qué significa desarrollo? La idea del desarrollo, planteada por Harry Truman, un jueves 20 de enero de 1949, se transformó en un mandato global, la mayor cruzada de la humanidad detrás del desarrollo, de izquierdas y de derechas, buscando el progreso. Y a la postre, ¿qué es lo que vivimos? Una suerte de destrucción de nuestras capacidades propias para encontrar formas dignas de vida. Y en ese escenario, sin lugar a dudas, tenemos que trabajar en el tema de la economía popular y solidaria.
Ese es otro motivo para otra reflexión, Anita, la economía popular y solidaria, desde los territorios. ¿Qué tal pensar los territorios? Desde todas las necesidades concretas de la gente, dando paso, por ejemplo, a una moneda local o moneda social, para irse liberando del Estado central, de los mercados centrales, recuperar la capacidad de control de su propia vida. Y naturalmente habrá que hacer algo recuperando las relaciones campo-ciudad. Sí, lo que dice la persona que anota, que hay cierto grupo de gente con ciertos recursos que pudo escaparse de la pandemia en el campo, pero también miles de compatriotas del mundo indígena regresó a sus comunidades y se están restableciendo formas de organización de producción y de consumo. Sobre Chile también me gustaría hablar mucho y recordar que los derechos de la naturaleza se discuten este rato en Chile. Quizás no avancen para hacer una constitución porque es un proceso muy complejo donde el poder constituido se impone sobre la posibilidad de tener un proceso realmente constituyente, pero no nos olvidemos lo difícil que ha sido la aplicación y vigencia de los derechos humanos. Más de 100 años desde la expedición de los derechos del hombre en la Revolución Francesa, 70 años de la expedición de los derechos humanos en Naciones Unidas. Y en los derechos de la naturaleza avanzamos. Muy poco, sí, pero avanzamos. Hay más de 30 casos en el Ecuador y hay decenas de casos a nivel mundial. Hay 36 países, según informa Naciones Unidas, donde ya se discute el tema de los derechos de la naturaleza o se están aplicando los derechos de la naturaleza a partir de los sistemas legales vigentes. Lo que menos podemos perder este rato, mi querida Anita, es la esperanza. La esperanza es lo que nos mantiene en vida. Y además, quienes tenemos nietos y quienes tenemos nietas, seguiremos luchando hasta el último momento. Muy bien, Alberto, muchas. Sí, yo justamente te iba a pedir si podemos un bloque más o si ya tienes que conectarte a Nueva York. Tengo que ir a Nueva York. Lamentablemente tengo otro escenario también sobre los derechos de la naturaleza. Perfecto. Que empieza ya en pocos minutos y no quisiera llegar excelente. Con la lengua afuera a ese seminario. Sí. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alberto. Le damos un aplauso por tu participación tan excelente, con tan buenas ideas y tan buenos temas que nos haces reflexionar. Nos despedimos y quiero aprovechar al mismo tiempo a las preguntas que nos llegaron, que los vamos a recoger para que ustedes los espectadores no piensen que no tomamos en serio sus... ¿Sí? Me puedes mandar todas las preguntas. Y no tengo exacto. de que alguien me escriba. ¿Ya? Mi correo electrónico es al Acosta, mandarle algo al Acosta, 48 es el año de construcción de Acosta, @yahoo.com. Ya, perfecto. Muchas gracias. Puede demorar un poco las respuestas, pero intentaré dar todas las respuestas. Excelente. Te agradecemos un montón, Alberto. Muchas gracias. Espero que la próxima invitación sea presencial en la Flaxo. Exacto. Muchas gracias. Alberto. Gracias. Entendemos que te tienes que desconectar. Muchas gracias. Un beso, un abrazo a lo lejos. Yo quiero aprovechar también de agradecer a todos los participantes de esas jornadas de investigación que han participado entre ayer y entre hoy, pidiéndoles también que si tienen más consultas, más información, que siempre el link de nuestras maestrías, de nuestro departamento está en el www.flaxo.edu.es y estamos muy agradecidos por su interés y nos despedimos en nombre del Departamento de Desarrollo Ambiente y Territorio, especialmente también de parte de la doctora Miriam Paredes, la coordinadora del Departamento de Desarrollo Ambiente y Territorio. Muchas gracias. Hasta luego.